Un legendario monstruo de las profundidades. Moby Dick, de Herman Melville. ¿Era tan solo una alegoría? ¿O existieron gigantes del mar que atacaban a los barcos? Era una historia de terror. Eso podría pasarte a ti si abandonas tierra firme y te adentras en el océano. ¿Existió de verdad el capitán Ahab, consumido por la venganza y mutilado por una ballena? Un viaje para descubrir la historia oculta tras la novela y para desvelar los orígenes de la mayor aventura marina jamás contada. Moby Dick, el corazón de la ballena. Llamadme Ismael. Así comienza la famosa historia sobre la obsesión de un hombre por matar a la ballena que lo mutiló. Cuando Melville escribió Moby Dick, la caza de la ballena era una importante actividad económica en Estados Unidos. Su descripción de la vida a bordo de un ballenero bebía de su experiencia cuando contaba poco más de 20 años. La novela de Melville nunca habría llegado a ser la obra maestra que fue, de no ser por un encuentro entre un barco y una ballena en 1820. La narración de aquel naufragio reforzó la imagen de los cachalotes como monstruos sanguinarios aficionados a la carne humana. Esa imagen nacía años antes. 30 de septiembre de 1807. Hace 11 días que el ballenero Union ha salido de la isla de Nantucket en el Océano Atlántico. El capitán Edmund Garner va al timón. Están cazando cachalotes, gigantescas criaturas oceánicas muy apreciadas por su aceite, que ha hecho de Nantucket uno de los principales centros de la industria ballenera americana. Con el paso del tiempo, los balleneros han ido alejándose cada vez más de la costa. La caza de la ballena se realizaba cerca de la costa, pero sucedieron dos cosas. La primera es que la caza empezó a diezmar la población de ballenas cerca de la costa, y la segunda es que las ballenas son criaturas tan inteligentes que si las cazaban en una región se alejaban cada vez más. Esa tarde de septiembre de 1807, la tripulación del Union descansa bajo la cubierta mientras el herrero en su fragua golpea los arpones de hierro. El ruido metálico retumba sobre el agua. El capitán Garner divisa varios cachalotes a lo lejos. Parece un buen augurio para cuando comience la caza al día siguiente. A las 10 de la noche, todo está en calma. Pero entonces algo surge de las oscuras aguas y se acerca al barco. Va rozando la superficie. Y de repente, en el barco reina el caos. Y no para de entrar agua. El impacto ha destrozado parte del casco. Las cuadernas de roble se astillan como si las hubiera golpeado un mazo gigante. Es imposible reparar el barco. El capitán Garner ordena a la tripulación que suba a los botes antes de que el barco se hunda. Los marineros se preguntan si ha sido un cachalote el que ha chocado con su barco. Y en ese caso, ¿ha sido deliberado? Cuando el Union emprendió su último viaje, la caza de ballenas era muy rentable en la joven república. Las prósperas comunidades de Nueva Inglaterra, como Nantucket y New Bedford, en Massachusetts, debían gran parte de su riqueza al cachalote.
Durante todo el siglo XIX, el aceite extraído del cachalote doblaba el precio del aceite extraído de cualquier otra ballena. Por eso se convirtió en una presa muy atractiva. Cientos de barcos emprendían viajes que duraban meses y a veces años, persiguiendo a una de las criaturas más grandes y fuertes del mundo. Era la caza a una escala épica. Cuando avistaban el cachalote, bajaban los botes con 6 hombres en cada uno, 1 al timón y 5 remando lo más rápido que podían. Entonces, cuando estaban cerca del cachalote, el oficial gritaba: «¡Levántese y lance el arpón!». El timonel se daba la vuelta y lanzaba el arpón. El arpón no mata a la ballena, es como un anzuelo gigante que sujeta el bote al cachalote. Una vez anclados a la presa, los marineros eran arrastrados por un furioso animal de entre 40 y 60 toneladas. Se conocía como trineo de Nantucket. Podía durar entre 20 minutos y 24 horas hasta que el animal se agotaba. Cuando la ballena se cansaba, el bote se acercaba y el oficial se aproximaba a la proa. El oficial era el encargado de matar a la ballena. Lo hacía con una lanza muy larga para apuñalar al animal en los pulmones. La clavaba muchas veces para desgarrar los pulmones hasta que el animal moría ahogado en sangre y agua. Melville describió la muerte de la ballena. La marea roja brotaba de los costados del monstruo, como torrentes en una montaña. Su cuerpo atormentado no estaba envuelto en agua salada, sino en sangre que hervía y dejaba un rastro de muchos metros. Tras la batalla, un inmenso cadáver flotando en el agua debía ser arrastrado hasta el barco. Tenían que extraer la grasa inmediatamente. La ballena era demasiado grande como para subirla al barco, así que la ataban al costado y sacaban trozos de grasa. Cargaban fragmentos grandes que pesaban en torno a 1 tonelada. Los subían a bordo y los cortaban en fragmentos más pequeños de unos 2 metros de largo, que a su vez se cortaban como si fueran libros. Tenían un trozo de grasa en el que practicaban unos cortes así, sin llegar hasta el final, solo para abrirlos y poder cocerlos. Entonces los introducían en unas grandes ollas de hierro. La grasa de ballena, al procesarla, producía un aceite que se almacenaba en barriles en la bodega. Para los balleneros, cuanto más grande fuese la presa, mejor. El tamaño de la ballena indicaba cuánto aceite podía extraerse y cuánto iban a cobrar. No trabajaban por la gloria ni nada de eso. Cazaban ballenas por dinero. 100 barriles de aceite significaban la desaparición de un animal y también mucho dinero. Desde mediados del siglo XVIII, el aceite de ballena era el más apreciado. Se consideraba el mejor combustible para la iluminación de las calles y los hogares, así como de los faros que rodeaban las costas. Pero del cachalote se obtenían otros productos. Su cabeza contiene una sustancia grasa, el espermaceti, que se solidifica al contacto con el aire formando una cera blanca. Era muy apreciada para fabricar velas porque duraban más y no olían ni dejaban hollín. Los balleneros valoraban los dientes de 20 centímetros que utilizaban para realizar pequeños grabados con retratos de la persona amada o para conmemorar hazañas y cazas en las que habían participado. Otro producto más desagradable ayudó a transformar el sector de la cosmética. En el interior del animal se encuentra una sustancia opaca, el ámbar gris, que protege su intestino del afilado pico del calamar gigante del que se alimenta.
A veces el cachalote lo vomitaba, pero a veces seguía en el interior de su cuerpo. Entonces los balleneros tenían que meter la mano en el intestino y rebuscar, esperando encontrar esa sustancia. El ámbar gris llegó a valer su peso en oro. Se usaba en pociones amorosas y productos de belleza, y también como fijador en caros perfumes. Antes del nacimiento de la industria petroquímica, el aceite de ballena sirvió para engrasar las ruedas de la revolución industrial en Estados Unidos. Proporcionaba los lubricantes que permitían que un mundo cada vez más mecanizado funcionase con suavidad y eficiencia. Todo esto procedía de un animal descrito a veces como un tubo de grasa autopropulsado. La mañana en que el cachalote destruye el barco del capitán Garner, los marineros del Union se encuentran en medio del océano Atlántico remando para salvar la vida. La madera de los botes vibra al son de un potente ruido que procede del agua. A veces, los chasquidos de las ballenas pueden oírse con gran intensidad. Son golpes, como portazos. Se cree que es su forma de decir: soy muy grande, no te acerques a mí. Los marineros saben que sus botes no son rival para un monstruo marino de 40 toneladas. Su única esperanza es llegar a las Azores a 600 millas al este. Tras 8 días en el mar, el capitán Garner y su tripulación avistan una costa rocosa a lo lejos. Aliviados por haberse salvado de una muerte horrible, Garner saca el máximo partido a la situación. Él y sus hombres se quedarán en las Azores durante meses esperando un barco que los lleve de vuelta a América. Aunque se sabía que los cachalotes solían defenderse de los botes balleneros, Garner nunca había oído hablar de un ataque. ¿Había sido un accidente o era algo mucho más terrorífico? ¿Era posible que la ballena se estuviese rebelando y empezase a cazar hombres? Hacía ya cientos de años que se practicaba la caza de la ballena cuando barcos como el Union zarpaban de los puertos estadounidenses en el siglo XVIII. Los europeos, ingleses, holandeses y vascos llevaban cazando desde la Edad Media. Y habían llevado a la ballena franca del Atlántico al borde de la extinción. Los balleneros americanos empezaron a cazar cachalotes a principios del siglo XVII. Los cachalotes pesan entre 40 y 60 toneladas y miden de 12 a 18 metros. Son los mayores odontocetos. Este grupo de cetáceos incluye a los calderones, las orcas y algunos tipos de delfines. Los odontocetos utilizan la ecolocación, una especie de sonar para orientarse bajo el agua. Producen sonidos intensos, los chasquidos y sonidos metálicos que mencionan los marineros, y escuchan el eco producido por los objetos para orientarse en la oscuridad. El sonar se origina en la cabeza del cachalote, que representa una tercera parte de su cuerpo. Aquí se producen diferentes chasquidos a frecuencias bajas y muy altas. Además de la orientación, este sonar tiene otra función: la caza. Este complejo sistema sirve para distinguir los sonidos, un ojo perfectamente adaptado a las profundidades oceánicas donde los cachalotes se alimentan. Orientándose por el eco, el cachalote puede cazar sin ver.
El alimento favorito de los cachalotes es el calamar gigante. Si puede atrapar uno, se lo come, pero también come calamares más pequeños y otros animales similares. Aunque los cachalotes pueden sumergirse a grandes profundidades en busca de sus presas, se enfrentaron a un enemigo incansable que surcaba la superficie oceánica en sus barcos. A principios del siglo XVIII, New Bedford, en Massachusetts, es el principal puerto ballenero de Estados Unidos. Construían barcos, refinaban el aceite, fabricaban velas, tenían comerciales por todo el mundo. Pronto sería la ciudad con mayor renta per cápita del país. Cuando la caza de la ballena llegó al Pacífico, aumentó el precio de las propiedades inmobiliarias. Los bancos bajaron sus intereses e incluso concedían préstamos con ballenas como garantía incluso antes de ser cazadas. New Bedford se convirtió en el nuevo hogar de Edmund Gardner. Lo habían contratado como capitán de un nuevo ballenero capaz de operar en casi cualquier lugar. A medida que la caza de la ballena se expande por todo el mundo, resulta necesario desarrollar barcos factoría capaces de producir aceite de cachalote en alta mar. La vida a bordo de un barco factoría no es agradable. Bajo cubierta, los marineros deben trabajar entre grandes cantidades de carne y grasa. Está muy oscuro. El suelo está resbaladizo por la sangre, el agua, la grasa y la suciedad. Y los hombres trabajan con grandes machetes y van descalzos. Por lo tanto, era muy habitual perder los dedos de los pies entre la grasa. Cogen los fragmentos de grasa y los meten en las ollas. Melville describe a la perfección este ambiente infernal. Las llamas rojas salían entre un humo denso y grasiento, y los hombres que trabajaban con las ollas parecían demonios. Melville dice que el olor era horrible, que olía como la parte izquierda del día del juicio final. Aunque el trabajo es duro, permite ganarse la vida a hombres que no tienen muchas alternativas. Y la promesa de una pequeña fortuna tras una caza exitosa suele ser demasiado atractiva para resistirse. En 1815, el capitán Edmund Gardner, al mando del ballenero Winslow, rodea Sudamérica por el Cabo de Hornos hasta llegar al Pacífico. Una vez pasado el cabo, el barco pone rumbo a Isla Mocha, en Chile, para reponer provisiones. En la travesía, el vigía divisa cientos de cachalotes jóvenes que se dirigen hacia el norte rumbo al Ecuador. El capitán Gardner envía una carta a su mujer en New Bedford, hablando de la riqueza de las aguas que lo rodeaban. El Pacífico es un océano de oro líquido. En menos de 2 meses hemos llenado cientos de barriles de aceite de cachalote. Si llegamos a los 2000, todos nos haremos ricos. El 21 de febrero de 1816, el Winslow está frente a la costa de Perú, donde avistan cachalotes. Los marineros bajan los botes. Gardner divisa un cachalote blanco, un albino, considerado una rareza en la naturaleza. Cuando los arponeros fracasan 5 veces al intentar atrapar el cachalote, Gardner jura que lo matará. Espera el momento preciso y lanza el arpón. El animal se defiende, abriendo de par en par su enorme boca. Entonces, para Gardner, todo se vuelve negro. Sé que vi los dientes del cachalote, pero a partir de ahí no recuerdo nada. Cuando me llevaron a bordo sangraba profusamente. Un diente se me había clavado en el cráneo, otro me había perforado la mano, otro el antebrazo derecho, y el cuarto me había atravesado el hombro.
Tenía una grave fractura del hombro al codo derecho. Garner estaba gravemente herido, pero sobrevivió como el hombre que había huido a la venganza de la ballena blanca. Como el cachalote estaba cerca de la isla chilena de Mocha, lo llamaron Mocha Dick. De vuelta en New Bedford, la prensa declara al capitán Garner un héroe entre los balleneros. Las historias sobre una ballena blanca asesina recorrieron los océanos y la leyenda crece cada vez que se cuenta. Pero otro ataque de un cachalote enfurecido los superó a todos y acabó en tragedia. Fue el que inspiró la novela de Herman Melville. En 1815 comenzó la edad de oro de la industria ballenera estadounidense. Los barcos solían volver al puerto con la bodega totalmente cargada. Algunos eran mencionados en la prensa por regresar con 2000 barriles de aceite de cachalote. Ahora los barcos llegan hasta el Pacífico, a más de 1000 millas de la costa de Perú, a la caza del cachalote. Muchos barcos balleneros acuden a esta región en mar abierto, considerada por los marineros como el fin del mundo conocido, lleno de recónditos peligros. Aunque se dice que hay muchos cachalotes, los cazadores descubren que no es fácil encontrarlos. Los especialistas creen que estas inteligentes criaturas se estaban adaptando a los cazadores. Sospechamos que esa fue la forma que encontraron para defenderse. Si leemos los informes de los balleneros, vemos que los cachalotes estaban buscando formas de escapar de los barcos. Se sumergían y nadaban contra el viento. Pero hubo un cachalote que no se escondió, sino que actuó de forma agresiva. Desencadenó una tragedia marítima de proporciones épicas. En agosto de 1819, el Essex, con base en Nantucket, emprendía un viaje de 2 años y medio para cazar cachalotes en el Pacífico. El Essex, construido en 1799, tenía 26 metros de eslora. Era un ballenero pequeño y ya era un barco antiguo. Rodeó el Cabo de Hornos y entró en el Pacífico. Pasó por las Islas Galápagos. Seguían la ruta típica de los balleneros. Los marineros eran gente joven. El capitán George Pollard tenía 28 años. El primer oficial, Owen Chase, 22. El segundo, Matthew Joe, 26. La media era de 19 años. Un año más tarde, a mediados de noviembre de 1820, el Essex se encuentra a más de 1000 millas al oeste de las Galápagos. El 20 de noviembre, cuando muchos hombres se encuentran en los botes, un cachalote gigante se lanza contra el barco y lo embiste, causándole graves daños. Pero no se conformó con eso. El primer oficial Owen Chase lo describió así: lo vi atacar con toda su furia y su sed de venganza. La espuma volaba en todas direcciones por los continuos coletazos. Con media cabeza fuera del agua se lanzó sobre nosotros y volvió a embestir el barco. Embistió 2 veces. Lo golpeó por el flanco de babor junto a la proa, el punto más débil del barco. Entonces empezó a hundirse. No se hundió inmediatamente. Pudieron seguir algún tiempo a bordo.
Tuvieron poco tiempo para ponerse a salvo. Mientras el barco se hundía, los marineros prepararon 3 botes con mástiles y velas para enfrentarse al mar abierto. Recogieron comida, agua fresca, 2 brújulas, 2 cuadrantes y libros de navegación. En menos de un día zarparon dejando atrás el Essex. El capitán Pollard dirigía uno de los botes. El primer oficial Owen Chase el segundo. El segundo oficial Matthew Joy el tercero. 20 hombres en 3 botes. La tierra más cercana eran las Islas Marquesas, a 1200 millas al oeste, pero los marineros decidieron no ir ahí. No sabíamos nada de esas islas. Si tenían habitantes, serían salvajes de los que teníamos tanto que temer como de la misma muerte. Tenían miedo de los caníbales. Así que decidieron recorrer 1500 millas hacia el sur, esperando coger vientos que los llevasen hasta la costa sudamericana. Emprendieron una travesía de unas 35.000 millas. Sabían en qué parte del océano estaban y a qué se enfrentaban, pero el miedo que les infundían los caníbales los impulsó a tomar lo que nos parece una decisión insensata. Los hombres soportaron un mes de travesía hasta llegar a la isla Henderson, donde pudieron conseguir agua fresca y cazar aves para comer. Tras una semana en la isla, se prepararon para zarpar de nuevo en sus botes. La situación seguía siendo crítica y justo antes de partir, 3 hombres tomaron la decisión de quedarse en la isla Henderson. Comprendieron que la situación en los botes iba a ser dura. El resto de los marineros emprendieron una travesía de 3000 millas hasta la costa de Sudamérica. En ese momento, los 3 botes siguen juntos, pero empezó a morir gente. Al principio lanzaban los cadáveres al agua a medida que morían. Algún tiempo después, cuando casi no tenían comida, se les ocurrió la idea de comérselos. Les quitaban las partes que los hacían humanos, la cabeza, las manos y los pies. Entonces el cuerpo empezaba a parecer carne y comenzaban a comérselos. En el bote de Chase solo comían a los que habían muerto. En el de Pollard sorteaban quién moriría y sorteaban quién lo mataría. Y mataron a un chico joven. Y se lo comieron. El viaje continuó durante 14 días más tras la muerte del chico. Murieron otros 2 marineros mientras el resto se aferraba a la vida. El bote de Owen Chase fue rescatado el 18 de febrero de 1820, 3 meses después de abandonar el Essex. El de Matthew Joy se perdió y no apareció nunca más. Entonces, el 23 de febrero, el bote del capitán Pollard fue avistado frente a la costa de Chile. En el bote de Pollard, cuando fueron rescatados, los marineros se aferraban a los huesos, intentando sorber el tuétano. En ese momento, debido al hambre y a la sed, parecían más bien animales salvajes. Tardaron algún tiempo en darse cuenta de que estaban a salvo. De los 20 marineros que había en el Essex en el momento del naufragio, solo sobrevivieron 8. Las noticias del desastre corrieron como la pólvora de un ballenero a otro hasta que los náufragos llegaron a casa meses después. La gran ironía es que acabaron recurriendo al canibalismo. El miedo a los caníbales los convirtió en caníbales. El primer oficial, Owen Chase, publicó una narración de la tragedia en la que sugería que la ballena había actuado deliberadamente.
Chase escribió que la ballena tuvo la idea de que, si en vez de atacar los botes balleneros atacaba el barco, acabaría con todo el proceso. También se descubrieron otros detalles. El grumete del barco describió cómo una enorme ballena blanca se lanzó contra el barco y cómo fue imposible evitar su ataque. La tragedia del Essex fue recordada durante años entre los balleneros americanos e inspiraría la historia de una expedición ballenera al Pacífico Sur que acabó siendo un clásico de la literatura. Herman Melville nació en 1819. Ese año el Essex zarpó en su último viaje. Cuando tenía 22 años, después de trabajar en un barco mercante con destino a Liverpool y de navegar por el Mississippi, se enroló en un ballenero con destino al Pacífico Sur. Zarpó el 3 de enero de 1841 a bordo del Acushnet. El Acushnet siguió la ruta que había hecho el Essex 2 décadas antes. En la travesía, Melville conoció a un joven de 16 años, el hijo del primer oficial Owen Chase, que le prestó un ejemplar de la historia de supervivencia de su padre. Este encuentro cambiaría la vida de Melville. Melville escribió: la lectura de esta historia maravillosa en medio del mar y cerca del lugar del naufragio tuvo un sorprendente efecto en mí. La historia de Chase sobre el Essex, basada en la maldad de una ballena, perseguiría a Melville durante años hasta que empezó a escribir Moby Dick en 1850. La idea de una ballena con ese nivel de inteligencia y de maldad lo fascinaba y lo intrigaba. Una ballena que intentaba hacer naufragar los barcos. Al mismo tiempo, su capitán Ahab intentaba matar a Moby Dick. Melville se inspira en la historia del Essex para su escena culminante en la que Moby Dick embestía contra el barco del capitán Ahab. El afán de venganza y una maldad eterna revestían su imagen. Y a pesar de todo lo que los mortales pudieron hacer, el sólido ariete de su frente golpeó la proa del barco por estribor, haciendo temblar a los hombres y la madera. Melville usa también a George Pollard, el capitán del Essex, como modelo para su Ahab, el hombre al que la venganza impulsa a destruir la ballena blanca. Pero aunque su historia se basaba en la ciencia, Melville ignoraba un dato fundamental sobre la inteligencia del cachalote para representar a Moby Dick como una criatura maligna motivada por la venganza. En la década de 1830, el cirujano inglés Thomas Bill se enroló en un ballenero que recorría el Pacífico y se dedicó a observar una criatura en la que se basaba una industria floreciente, pero que para la ciencia era un ser desconocido. Escribió un libro sobre la biología del cachalote que Melville también leyó. Escribió un libro titulado Historia Natural del Cachalote. Melville tenía la segunda edición y utilizó mucha información de esta obra en Moby Dick. Entre sus observaciones, Bill destacó que los cachalotes se frotan entre sí para desprenderse de su piel. Descubrió que los ejemplares jóvenes tienen un color gris oscuro, pero que a medida que envejecen, las células de la piel se endurecen. Como consecuencia, la piel de los machos ancianos parece casi blanca. Este dato era muy interesante. Dado que viven más de 70 años, ¿era el legendario cachalote Mocha Dick un Matusalén entre los cachalotes? Aunque se basó en los datos de Bill al escribir su obra, omitió el comentario de que los cachalotes son tímidos e inofensivos. Prefería la versión de Owen Chase, que hablaba de una ballena despiadada y maligna. Esta imagen encaja en la idea que Melville tenía en mente cuando escribió Moby Dick. Era un motivo para su tragedia épica. Poco antes de 1850, Bill visitó la iglesia de los marineros en New Bedford.
Sus muros recuerdan a los muchos hombres que perdieron la vida cazando ballenas. Bill piensa si algunos de ellos pudieron ser víctima del ataque premeditado de un cachalote. Consultó los informes sobre la tragedia del Essex, incluyendo la narración de Owen Chase. Al compararla con el naufragio del Union en 1807, descubre una sorprendente coincidencia. Ambos ataques se produjeron cuando se oían martillazos a bordo del barco. ¿Fueron los martillazos que el cachalote podía oír por el agua los que provocaron la embestida del animal contra el barco? ¿Acaso pensaron los cachalotes que el barco era otro macho que entraba en su territorio? Los testimonios de los supervivientes del Essex le permitieron reconstruir lo sucedido y especular sobre los posibles motivos del cachalote. ¿Puede un cachalote ver un barco cuando nada directamente hacia él, teniendo en cuenta que tiene los ojos a los lados de la cabeza? ¿Sería capaz de embestir un barco en movimiento en un lugar concreto para destruirlo? Bill no tiene pruebas y se pregunta si las ballenas tienen un sexto sentido. Hoy la ciencia puede dar una respuesta. La misma ecolocación que los cachalotes usan para orientarse y para cazar presas en las profundidades puede servir para localizar un objetivo en movimiento, aunque esté enfrente, fuera de su campo de visión. De este modo, el cachalote podría atacar un barco. No hay duda de que la embestida de un cachalote contra el casco de un barco de 20 años como el Essex podría hundirlo. Pero todavía queda una pregunta. ¿Por qué esas criaturas gigantes atacarían deliberadamente a un barco ballenero? Durante la Edad de Oro de la caza de la ballena, los barcos como el que llevaba a Thomas Bill eran muy numerosos en el Pacífico. Cuando una región del mar está esquilmada, los balleneros buscan otros destinos de caza. En cada nueva región, los marineros mencionan encuentros con cachalotes como Mocha Dick, mortíferos y feroces con una supuesta sed de sangre humana. ¿Existía una red de comunicación entre los cachalotes? ¿Un sistema de comunicación que les permitía avisar de la presencia de barcos balleneros en la zona? No creo que los cachalotes tengan un manual que explique qué hacer con los balleneros, pero sí podrían compartir y transmitir sus experiencias. Al principio pensábamos que la clave estaba en la genética, como suele suceder en la biología, pero nos equivocábamos. Era el sonido, lo oíamos atravesando el Pacífico. Ahora los científicos saben que los cachalotes se comunican mediante chasquidos conocidos como codas. En su investigación, el Dr. Whitehead descubrió que los grupos de ballenas o clanes tienen chasquidos propios de su grupo. Grabamos cachalotes por todo el Pacífico Sur y anotamos los chasquidos de cada clan. Los del clan +1 hacían... Estaban aquí, frente a las Galápagos. El siguiente clan, que usaba el sistema normal, estaba desde las Galápagos hasta el centro de Chile. Pero había otros clanes, como el que encontramos al oeste de las Galápagos, una única unidad social con este ritmo rápido característico. Los cachalotes que atacaban barcos pertenecían al clan llamado +4. Se extienden por todo el Pacífico y se reconocen porque todos tienen el mismo chasquido. En el siglo XIX, los más famosos recibían nombres como Don Miguel, Fighting Joe y Shy Jack. Los balleneros también hablaban de Timor Jack, que era blanco como un iceberg.
Cada nueva región de caza parecía tener su propio defensor. Una ballena dedicada a embestir botes y barcos balleneros, igual que Mocha-Dick. Juntas, estas inmensas criaturas infunden miedo en los balleneros, por lo que la prensa estadounidense las llama los terrores del mar. Una imagen que refuerza la idea de los cachalotes como bestias salvajes que siembran el caos. En el fondo marino frente a la isla Mocha, en el sur de Chile, yacen los restos de más de 100 naufragios. Encontramos anclas oxidadas con sus pesadas cadenas que no llevan a ningún lugar. El yacimiento es un misterio para los arqueólogos submarinos. ¿Es un cementerio de barcos? ¿A qué se deben estos restos? Las huellas están por todas partes. Anclas de antiguos balleneros, grandes anzuelos, puntas de arpón y clavos de hierro. Y las grandes ollas utilizadas para producir aceite de cachalote. ¿Es este yacimiento obra de una única criatura marina, la legendaria Mocha-Dick? ¿El monstruo que destruía los barcos que intentaban cazarlo? La historia puede darnos una pista. En 1841, un grupo de industriales del sector ballenero se reúne en New Bedford con el objetivo de erradicar los terrores del mar. Durante la reunión, los miembros votan y eligen a William Rogers, capitán del ballenero John Day, para matar al temido Mocha-Dick. A principios de mayo de 1841, Rogers zarpa como el capitán Ahab de Melville con una misión de venganza. Frente a las Islas Maldivas, en el Atlántico Sur, el vigía avista un cachalote que parece ser Mocha-Dick. Bajan los botes. Y logran arponear al cachalote. Un cuarto de milla de cuerda se extiende tan rápido que hay que echar agua para enfriarla. Pero antes de que puedan acercarse para usar la lanza, Mocha-Dick contraataca. Mata a 2 tripulantes y desaparece. No emprendieron más misiones para matar a ese cachalote. En 1851, tras 18 meses escribiendo, Melville publica su novela épica, que bebe de la narración de la tragedia del Essex y del libro de Thomas Bill. En la novela, cambia el nombre de la malvada criatura marina de Mocha-Dick a Moby Dick sin explicar por qué. ¿De dónde viene la palabra Moby? Nadie ha podido dar una respuesta definitiva. No hay duda de que la obra de Melville se basa en parte en la historia del Essex. Debía de ser una historia conocida entre los balleneros. Era una historia de terror. Esto podría pasarte a ti si abandonas tierra firme y te adentras en las profundidades del océano. Una década después de la publicación de Moby Dick, la industria que hizo posible la obra se enfrentaba a su fin. En 1859, Edwin Drake, revisor de tren y empresario, excava el primer pozo de petróleo en Titusville, Pensilvania. Consigue un suministro barato y continuado de petróleo crudo que podía convertirse en queroseno. El pozo fue un éxito instantáneo. Pronto, en el oeste de Pensilvania, se producían miles de barriles de crudo al día, mientras caían los precios del aceite de cachalote. Los engranajes de la revolución industrial en Estados Unidos seguirían girando, esta vez gracias a un producto que se encontraba bajo tierra y no en el océano. Para la población de cachalotes, el descubrimiento de Drake fue como un indulto en el último minuto.
La sangría que había convertido a Estados Unidos en una potencia en la caza de la ballena amenazaba con la extinción de la especie. Desde principios del siglo XX, la población de cachalotes ha empezado a recuperarse de la caza intensiva del pasado. Hoy son animales respetados como majestuosas criaturas marinas y como símbolo del movimiento ecologista internacional. La novela de Herman Melville nos lleva a una época de la historia en la que los hombres se echaban al mar para cazar los gigantescos cachalotes en el océano infinito. Se dispuso a escribir sobre los hombres que se dedicaban a la caza de la ballena. Así fue como empezó a pensar en Moby Dick, pero entonces cambió de idea y Moby Dick se convirtió en esa obra grande, intensa, fascinante, maravillosa que conocemos. Pero sin la historia del Essex y sin el encuentro fortuito de dos balleneros en el Pacífico, el Moby Dick de Melville nunca habría sido lo que es hoy. Una obra maestra de la literatura inspirada en un acto de rebelión que nace en el corazón de una ballena.